Hola chiquillos, ¿cómo están? Ojalá todo muy bien en sus casas. El día de hoy vamos a desarrollar en física el tema de la densidad y la presión atmosférica. Vamos entonces con la clase. Bien, para empezar vamos a definir un poquitito lo que es la atmósfera, ¿ya? ¿Y en qué consiste la atmósfera? La atmósfera, ¿no es cierto?, es una capa gaseosa que puede recubrir, ¿no es cierto?, o rodear, ¿no es cierto?, a un cuerpo celeste. Los gases, ¿no es cierto?, del atmosférico son atraídos por la fuerza gravitacional y se mantienen en él solamente si la gravedad tiene la suficiente fuerza como para poder retenerlos, ¿ya? Ahora, otra cosa que también puede influir es que la distancia al Sol, ¿no es cierto?, tiene que ser considerable para que no sea barrida por campos magnéticos, ¿ya?, provenientes de lo que se denomina el viento solar. Por lo tanto, eso es la atmósfera. Ya aquí yo les puse una definición para que ustedes la puedan analizar. Bien, ahora la atmósfera, ¿no es cierto? Casi la totalidad del aire que contiene se encuentra a menos de 30 kilómetros de altura, ¿ya? Y más del 75% en una capa atmosférica que se llama troposfera, ¿ya? El aire entonces, en la troposfera y también en estratos inferiores, genera una mezcla de gases que es homogénea y se comporta como si estuviera constituida por un solo gas, ¿ya? Es decir, las diferencias, por ejemplo, de temperatura existente en las distintas partes de la Tierra hacen que exista una circulación de aire bastante importante, la generación de sistemas frontales, ¿no es cierto?, y de diversos otros fenómenos atmosféricos que aseguran que la atmósfera siempre se encuentre, el aire que la constituye esté bastante mezclado. Ahora, la altura, ¿no es cierto?, de la atmósfera es de aproximadamente 10.000 kilómetros, aunque esto puede variar, dependiendo también de las mareas. Hay que acordarse de que las mareas o la atracción de la Luna sobre la Tierra no solamente afecta al mar, sino que a la Tierra y también, por supuesto, que a la atmósfera, ¿ya? Aunque más de la mitad de su masa se concentra en los primeros 6 kilómetros y el 75% de los primeros 11 kilómetros de altura desde la superficie planetaria. La masa de la atmósfera es de 5,1 por 10 elevado a 18 kilogramos. Entonces aquí hay algunos datos, ¿no es cierto?, que les entrego para que más o menos sepan de qué está constituida en el fondo, ¿ya? Pero lo importante de esto es la definición, ¿ya? Y saber que la masa de la atmósfera es muy, muy grande, ¿ya? Tanto que está elevado a 18. Esas son cosas que son importantes. Ahora, también otra cosa como más enciclopédica es lo relacionado con el austríaco Felix Baumgartner, de 43 años, que fue el primer hombre que saltó desde una altura de 127.000 pies, es decir, 39.000 kilómetros, ya 39.068 kilómetros, o sea, 39 kilómetros en el fondo, y alcanzó una velocidad de 1.342 kilómetros por hora. O sea, extremadamente, este hombre cayó sumamente rápido, y eso debido fundamentalmente a que las primeras capas de la atmósfera, ¿no es cierto?, el aire no es tan espeso y por lo tanto pudo acelerar a una velocidad muy superior de la que hubiese sido si hubiese saltado a una altura menor, porque el aire está más comprimido, ¿ya? Bien, vamos entonces ahora al tópico que compete el título de la clase, que es la densidad. Bien, ahora entonces vamos a explicar un poquitito en qué consiste el concepto de densidad, ¿ya? Entonces, la densidad fundamentalmente consiste en el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo, ¿ya? Ahora, en el sistema internacional, nosotros vamos a medir la densidad en kilogramos partido por metro cúbico. Sin embargo, como esa medida es muy grande, ¿ya?, porque muchas veces no tenemos un kilogramo de la sustancia ni un metro cúbico de la sustancia, lo cual es muy, es algo, es mucha para manejarse, por ejemplo, en un laboratorio. Generalmente se ocupa la medida del gramo partido por centímetro cúbico, que está aquí anotada, ¿ya? Ahora, para que nosotros podamos entender en qué consiste fundamentalmente la densidad, vamos a referirnos a este cuadradito que está aquí.
a ese. Resulta de que este cuadradito tiene una medida de 1 centímetro, ¿ya? Imaginemos que tiene una medida de 1 centímetro de alto, 1 centímetro de profundidad, ¿ya? Y 1 centímetro de ancho. Entonces, si multiplicamos los tres, nos va a quedar con que la medida de este cubito, la medida del volumen, es de 1 centímetro cúbico, ¿ya? Ahora, al tener 1 centímetro cúbico, este cubito, ¿no es cierto?, es una medida del volumen, ¿ya? Y si masamos este cubo de una sustancia X, supongamos que nos da 5 gramos. ¿Qué significa esto? Que esos 5 gramos están distribuidos en 1 centímetro cúbico, ¿ya? Y al estar distribuido ahí, me está indicando que su densidad es de 5 gramos por cada centímetro cúbico, ¿ya? Por cada centímetro cúbico. Entonces, así, esto, ¿no es cierto?, corresponde al concepto de densidad, ¿ya? Al concepto de densidad. ¿Qué pasaría si queremos, ¿no es cierto?, determinar la densidad en kilogramos por metro cúbico? Para determinar eso, ¿ya? Supongamos que sería este cubo grande que está aquí, ¿no es cierto? Y cada cubito de este cubo grande sería lo mismo que ese cubito que está acá, ¿ya? Para hacer eso, para calcular la densidad de todo esto, nosotros tenemos que multiplicar la densidad de este cubo, del cubo pequeño, por 1000, para que nos dé la densidad en kilogramos por metro cúbico en un cubo más grande. En la próxima clase yo les voy a explicar cómo se hace esto mediante una operación aritmética súper fácil y cómo ustedes pueden llegar, ¿no es cierto?, a calcular cualquier tipo de densidad, tanto de gramos partido por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, como de kilogramos por metro cúbico a gramos por centímetro cúbico. Bien, vamos entonces a la próxima. Nosotros también podemos agrupar distintas sustancias y medir las densidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay una tabla donde aparecen distintas densidades de distintos materiales. Ya tenemos el hidrógeno, la gasolina, ¿no es cierto?, la glicerina, tenemos el cobre, la plata, el plomo, en fin. Entonces, acá, ¿no es cierto?, arriba están los gramos partido por centímetro cúbico. Entonces, el plomo, por ejemplo, la densidad de plomo es 11,3 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué significa eso? Que un cubito de plomo de 1 por 1 por 1 centímetro tiene una masa de 11,34 gramos, ¿ya? El agua, lo mismo. Un cubo de agua de 1 por 1 por 1 centímetro tiene 1 gramo de masa. Lo mismo va a pasar con el corcho, que en vez de tener, o sea, tiene 1 por 1 por 1 centímetro de volumen el corcho, ¿no es cierto? 1 centímetro cúbico y 0,24 gramos de masa, ¿ya? Ahora, lo mismo para el aire, ¿ya? Lo mismo para el hidrógeno, que es sumamente liviano. Fíjense, la densidad del hidrógeno es mínima, ¿ya? Ahora, otra forma de ver cuáles cuerpos son más densos que otros constituye, ¿no es cierto?, la forma en que estos cuerpos, ¿no es cierto?, interactúan cuando se encuentran uno sobre otro en una fase líquida. Por ejemplo, en este vaso, ¿ya? En este vaso tenemos glicerina, alcohol y aceite, ¿ya? Entonces, nosotros podemos determinar por medio de una tabla, ¿no es cierto?, de densidades, cuál es el, el, la sustancia que tiene una densidad menor, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la glicerina, que es de 1,25, ¿ya? Y el agua es 1, ¿ya? Entonces, el aceite me parece que es 0,8. Esa es la densidad del aceite. Entonces, tenemos el agua, la glicerina y el aceite, que es 0,8. Entonces, ¿el agua cuánto es? El agua es 1. Por lo tanto, este que está aquí, ¿no es cierto?, debería ser, por ejemplo, el agua. La, la glicerina sería 1,25, ¿ya? Y 0,8 sería el aceite. Entonces, 0,8, supongamos que esto es aceite,
el agua, que sería 1, supongamos, y la glicerina, que sería 1,25 de densidad. Entonces, mientras mayor sea la densidad del líquido, eh, ese líquido, ¿no es cierto?, se va a ir, mientras más denso, se va a ir al fondo. Después le sigue el menos denso y así llegar al que tiene menor densidad de todos, que sería el último que está acá, que sería 0,8, que sería el aceite, ¿ya? Por poner un ejemplo. Ahora, el otro concepto importante, ¿no es cierto?, que vamos a ver es el de la presión atmosférica, ¿ya? ¿Y en qué consiste la presión atmosférica fundamentalmente? En lo siguiente, vamos a leer, ¿no es cierto?, el primer párrafo que escribimos acá. Dice, el aire, como cualquier sustancia cercana a la Tierra, es atraído por ella, cosa que ya explicamos en la primera diapositiva. Es decir, el aire tiene peso. Debido a esto, la capa atmosférica que envuelve la Tierra y que alcanza una altura de decenas de kilómetros ejerce una presión sobre los cuerpos sumergidos en ella. Esta presión se denomina presión atmosférica. Entonces, el, el, el peso, ¿no es cierto?, de la atmósfera ejerce una presión sobre los cuerpos que se encuentran sumergidos en ella, que somos nosotros, ya que todos los objetos que estamos acá, ¿no es cierto?, lo que nos rodea, su pieza, el living de su casa, en mi casa, en todas partes la presión atmosférica nos invade, porque nosotros vivimos en un océano de aire, ¿ya? Ahora, en todos los planetas con atmósfera, estamos leyendo, en todos los planetas con atmósfera existe una presión atmosférica con cierto valor. En la Luna, como no hay atmósfera, no hay por consiguiente presión atmosférica, ¿ya? Entonces, hasta la época de Galileo, la existencia de la presión atmosférica era desconocida por muchos, e incluso muchos estudiosos de la física la negaban. El físico Torricelli, italiano, ¿no es cierto?, contemporáneo y amigo de Galileo, realizó un famoso experimento que, además de demostrar que la presión atmosférica realmente existe, permitió la determinación de su valor. O sea, fue bastante difícil comprobar la presión atmosférica porque en realidad la presión se ejerce en todos lados y en todas direcciones. Y por lo tanto tú no vas a tener evidencia, una evidencia inmediata de la existencia de esta presión que nos rodea. Ahora, acá hay el principio de Pascal, ¿no es cierto? Nos dice que la presión se ejerce en todas direcciones. Si yo aplico una fuerza sobre este émbolo, ¿ya? Vemos que el agua sale por todos los orificios, ¿no es cierto?, de esta esfera, lo cual me indica que la presión está siendo ejercida en todas las direcciones, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, en este lado, tenemos una figura donde nos indica cómo la presión atmosférica actúa en todas direcciones, ¿ya? Así entonces que vemos que hay flechitas, ¿no es cierto?, desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, ¿ya? Por lo tanto, si la presión se ejerce desde afuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera, esas presiones se cancelan y por lo tanto es igual que si no hubiese presión, ¿ya? Pero esa presión existe. Ahora, acá, ¿no es cierto?, lo mismo pasa con estas casas y fíjense, las flechas también apuntan hacia el cuerpo de la persona. Entonces, ¿por qué nosotros no sentimos la presión atmosférica? Bueno, porque nuestro cuerpo también tiene una presión que empuja hacia afuera. Entonces, la presión atmosférica que empuja hacia adentro y la presión del cuerpo que empuja hacia afuera hace que las presiones se cancelen. Y es así entonces que nosotros no notamos que existe. Ahora, un instrumento importante, ¿no es cierto?, que determinó la existencia en primera instancia de la presión atmosférica fue el barómetro de Torricelli. ¿Y en qué consiste este instrumento? ¿En qué consiste esta evidencia experimental? Resulta que Torricelli ya tomó un tubo de vidrio que está sellado por un lado, ya aquí notemos que está sellado este tubo, y de 90 centímetros de largo, o sea, casi 1 metro, y por acá, ¿no es cierto?, por el otro extremo, depositó mercurio. Al, al depositar mercurio lo llenó hasta arriba, sin dejar aire, y después dio vuelta este tubo de vidrio, lo dio vuelta, dejando el lado cerrado hacia arriba. ¿Qué es lo que ocurrió después? Sin que le entrara aire al tubo, no tiene que tener aire en su interior. Entonces, si eh, este tubo, ¿no es cierto?, al vacío, lo depositamos dentro de una cubeta con mercurio también, ¿no es cierto?, lo sumergimos,
Fíjense que no toca el fondo al sumergirlo, no está tocando el fondo, el mercurio va a bajar. ¿Y por qué baja? Bueno, porque el mercurio es un metal, y al ser un metal es atraído, ¿no es cierto?, por la fuerza gravitacional. Sin embargo, desciende, pero solamente desciende hasta cierto punto. ¿Y por qué? Porque resulta de que por fuera la presión atmosférica empuja el mercurio hacia abajo. ¿Ya? Acuérdense que actúa en todas direcciones, empuja hacia abajo, y al empujar el mercurio hacia abajo, lo fuerza para que se introduzca nuevamente al tubo. Y esta presión, ¿no es cierto? Esta presión va en sentido contrario al peso de la columna de mercurio. O sea, la presión va, en este caso, hacia arriba, y el peso de la columna de mercurio va hacia abajo. Y el punto en que ambos entran en equilibrio es a lo que se conoce como una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio. Esto Torricelli lo estableció a nivel del mar. Por lo tanto, los 760 milímetros de mercurio constituyen la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Ya? Bien. Y en esa parte que está acá, ¿no es cierto?, en vez de haber aire, quedó un vacío, porque aire no pudo entrar por ninguna parte, porque estaba sellado en todo momento. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hubo un vacío. Resulta de que la presión atmosférica también se relaciona con la altitud. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros definimos que la atmósfera, ¿no es cierto?, son capas de aire que se encuentran aplastándose unas con otras. Nosotros, les dije, ¿no es cierto?, en algún momento, vivimos en el fondo de un océano de aire. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en unas casas, ¿ya?, que se ubican en una determinada altitud, hay menos capas de aire, ¿no es cierto?, sobre las personas que viven en ese lugar. Y al haber menos capas de aire, la presión atmosférica que van a sentir ellos es menor, ¿ya? Es más baja. Sin embargo, si nosotros vivimos en el valle, abajo, ¿no es cierto?, las capas de aire van a ser más numerosas, ¿no es cierto? Y al ser más numerosas, la presión que se va a ejercer va a ser muchísimo mayor porque se van a estar aplastando unas con otras. Por lo tanto, la presión atmosférica que sienten las personas que viven aquí abajo va a ser mucho mayor que aquellas que viven aquí arriba, ¿no es cierto? Donde la presión atmosférica es menor debido a que hay menos capas de aire que estén aplastándolos. Entonces aquí en esta tablita yo les puse la presión atmosférica, cómo varía en función a la altitud. Entonces vemos que la altitud en este caso va aumentando hacia abajo, ya de 0 a 1000 metros, y la presión atmosférica, ¿qué es lo que va haciendo? Va disminuyendo. ¿Por qué? Porque a mayor altitud, menos capas de aire se van a estar aplastando una sobre otra y por lo tanto la presión atmosférica va a ir disminuyendo paulatinamente hasta solamente llegar hasta los 21 centímetros de mercurio, ya que serían 210 milímetros de mercurio, que es bastante bajo. Ya, ojalá se hayan entendido. Bien, otro experimento relevante que indicó, ¿no es cierto?, la presencia de la presión atmosférica fue, o más que indicar, corroboró la fuerza que podía ejercerse, ¿no es cierto?, para demostrar la potencia de la presión atmosférica, fue Otto von Guericke en 1654. Este caballero lo que hizo fue fundamentalmente inventar lo que es la bomba de vacío, que es la que nosotros podemos ver en este diagrama. Entonces, con esta bomba, Otto von Guericke, ¿no es cierto?, le sacó el aire a una esfera que tenía él sellada al vacío. Resulta de que en el borde de la esfera, ya que tenemos aquí una representación, tomó esta esfera, ¿no es cierto?, la separó y le puso cuero con aceite y después tomó las dos hemisferas, ¿ya?, porque son mitades, hemisferas, las puso una sobre otra y le sacó el aire. Al sacarles el aire, ¿no es cierto?, la presión atmosférica, ¿qué es lo que hizo? Empujó hacia
hacia las esferas, porque adentro no hay nada. Entonces el aire, ¿qué es lo que hace? Trata de ingresar, la presión atmosférica trata de ingresar. Entonces empuja, ¿no es cierto?, hacia adentro y mantiene a las esferas pegadas, una con otra. Y acá, ¿no es cierto?, en el doodle de Google, ya que apareció el día, ¿no es cierto?, en que von Guericke hizo su experimento, lo que se ve, ¿no es cierto?, son dos caballos tirando de la esfera tratando de separarlas, unas con otras, ¿ya? Von Guericke al principio no le resultó separarlos con solamente dos caballos, entonces fue sumándole más y más caballos. Llegó un momento, ¿no es cierto?, en que tuvieron que utilizar por lado 1, 2, 3, 4, 16 caballos. 16 caballos, ¿no es cierto?, 8 hacia la izquierda y 8 hacia la derecha, para tratar de separar a la esfera, ¿no es cierto?, que él había inventado para probar la existencia de la presión atmosférica y qué tan fuerte ésta podía llegar a ser. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el diagrama del experimento aquí arriba. Entonces, aquí tenemos la esfera despegada, ¿ya? Y aquí tenemos la correa, ¿no es cierto?, o el anillo de cuero que utilizó para sellar los dos hemisferios, ¿ya? Y aquí están algunas piezas anexas, ¿no es cierto?, de su dispositivo, ¿ya? En esta última diapositiva vamos a explicar la relación del oído y la presión atmosférica. Veamos entonces cómo lo explicamos. Resulta de que el oído, ¿no es cierto?, tiene dos estructuras, ¿ya?, que corresponden, ¿no es cierto?, al canal auditivo externo, que es este que está aquí, ¿ya?, y al oído medio, que está acá. Pero en el oído medio, ¿no es cierto?, existe un espacio lleno de aire que se llama bóveda timpánica. Entonces, si por ejemplo la persona, por ejemplo nosotros, ya que vivimos aquí en el Valle Central, ¿no es cierto?, afuera, ¿no es cierto?, en la zona externa, como vivimos en este lugar, la presión aquí va a ser mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene una altura menor, pues entonces hay más capas de atmósfera, ¿ya? Hay más capitas aquí arriba, ¿ya? Entonces, acá, por lo tanto, la presión va a ser alta, ¿no es cierto? Va a ser alta. Entonces, sí, y aquí también, al otro lado también, va a ser una presión alta. Por lo tanto, en ambos lados del oído, las presiones van a estar equilibradas. Sin embargo, si yo voy y subo a la cordillera, ¿no es cierto?, la presión atmosférica que anteriormente era alta, va a descender, porque yo voy a estar ahora a una altura mayor, ¿no es cierto? Y al estar a una altura mayor, aquí afuera, la presión atmosférica va a bajar. Por lo tanto, en vez de tener 4 rayitas, aquí vamos a tener solamente 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presión atmosférica bajó, ¿no es cierto? Y aquí continuamos, y al otro lado, o sea, aquí continuamos con nuestras 4 rayitas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que a nosotros se nos van a tapar los oídos. ¿Por qué razón? Porque el tímpano, que es una membrana muy delgadita, va a sentir un empuje hacia afuera, porque la presión de adentro, ¿no es cierto?, del oído va a empujar el tímpano hacia acá. Y por lo tanto, el tímpano va a quedar muy estirado. Y es por eso que nosotros a veces escuchamos raro o nos duele. Entonces, para que esto se equilibre, ¿no es cierto?, el aire en exceso va a salir por la trompa de Eustaquio. Y resulta que esta trompa de Eustaquio va a salir, ¿no es cierto?, a la faringe, que es esta zona que está aquí. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno sube un cerro le dicen traga saliva, bosteza. ¿Y para qué? Para que el orificio de la trompa de Eustaquio se abra y deje pasar el aire que en exceso nosotros hemos guardado en la bóveda timpánica que está en ese lado, ¿ya? Entonces el aire sale y después el tímpano vuelve a su estado inicial, que sería recto, ¿ya? ¿Por qué? Porque anteriormente se había dilatado, ¿no es cierto? Se había dilatado hacia afuera. Había estado así, ¿ya? Ese tímpano. ¿Por qué? Porque lo estaban empujando. Lo estaba empujando la presión atmosférica que ustedes tenían en la bóveda timpánica, ¿ya? Ojalá se haya entendido esto de la relación entre el oído y la presión atmosférica.
¿ya? En cualquier caso, si tienen dudas, me preguntan, ¿ya? Bien, listo chiquillos, entonces, esto sería la clase del día de hoy. Tuvimos un problema con el video pasado porque al parecer hubo un desajuste en el micrófono, necesitaba, parece, una actualización. Así que, bueno, fue una situación que logré, por suerte, solucionar, ¿ya? Listo chiquillos, que estén súper bien. Eh, hagan el forms, ya que les dejo junto con la actividad.